su sacerdocio Dios al mundo restauró, habló a la tierra y su poder de nuevo al hombre dio. Hola jóvenes, muy buenos días. Mi nombre es Kevin Hernández, primer consejero en la presidencia de Estaca de los Hombres Jóvenes, en la Estaca Metepec. Hoy voy a hablar un poco sobre la restauración del sacerdocio arónico y su historia. Como ustedes saben, cada 15 de mayo nosotros conmemoramos la restauración del sacerdocio arónico y creo que es importante que sepan cuál es la historia del sacerdocio para que podamos comprender un poquito más sobre la importancia de su restauración. El 15 de mayo de 1829 aparece Juan el Bautista y confiere el sacerdocio de Aarón a José Smith y a Oliver Cowdery. Ellos deciden ir a la arboleda sagrada a orar sobre esto, ya que al estar transcribiendo y traduciendo el libro de Mormón, llegan a la parte donde Jesucristo visita las Américas y les da poder para bautizar. Así que ellos deciden preguntarle a Dios, y es cuando Juan el Bautista se les aparece y los ordena al sacerdocio de Aarón. La escritura dice así: sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene la llave del ministerio de ángeles, el evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Al leer esta escritura podemos observar al menos 4 cosas importantes. La primera es que el sacerdocio tiene las llaves del ministerio de ángeles. Es decir, que podemos nosotros recibir revelación. Y ustedes jóvenes, en su sacerdocio, en su quórum, como diáconos, maestros o presbíteros, ya sea como presidentes o como miembros del quórum, pueden recibir revelación para ayudar a los miembros del quórum y las presidencias para dirigir a estos miembros. Otra parte importante es que el sacerdocio tiene las llaves del evangelio de arrepentimiento, que son necesarias para prepararnos para hacer convenios con Dios. No solamente a ustedes jóvenes, sino a los miembros de la iglesia, ustedes los preparan para recibir convenios. En este caso, el convenio del bautismo, y esa es otra llave que tiene el sacerdocio de Aarón, las llaves del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Y finalmente habla sobre los hijos de Leví. Cuando yo estaba en Hombres Jóvenes no entendía mucho esta última parte de la escritura. Y realmente no entendía tan bien la importancia del sacerdocio de Aarón, su importancia en la iglesia, hasta que conocí un poco sobre la historia y el papel que juegan estos hijos de Leví, que en la antigüedad ellos eran los sacerdotes del sacerdocio de Aarón. Es por ello que en esta ocasión quisiera compartir con ustedes un poco más sobre la historia para que ustedes puedan identificarse y saber más sobre el sacerdocio de Aarón. ¿De dónde viene el sacerdocio de Aarón? Cuando yo estaba preparando esto para ustedes, me hice esta pregunta: ¿de dónde viene el sacerdocio de Aarón? Aprendí muchas cosas y quiero compartirlas con ustedes. Sin embargo, ¿qué mejor que 2 sacerdotes de Aarón y 2 jóvenes puedan compartir esto con ustedes? Invité a Diego Ortega y a Wal Ortega, presbítero y presidente del quórum de maestros en el barrio de Atlatlauca, para que nos puedan compartir un poco sobre esto. ¿Cómo es que inicia el sacerdocio de Aarón antes de José Smith? ¿Cuándo aparece? Y las semejanzas que estos sacerdotes en la antigüedad tienen con nosotros actualmente, con ustedes jóvenes, para que puedan ver la importancia de este sacerdocio. Al principio el sacerdocio estaba en Adán y de ahí fue pasando hasta manos de Moisés, quien tenía el sacerdocio de Melquisedec, el cual consiste en tener todas las bendiciones espirituales de la iglesia. El pueblo de Israel en ese momento endureció su corazón y se vio en la necesidad de otro sacerdocio. El hermano de Moisés, Aarón, tuvo el sacerdocio menor, el que se llamó el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio de Leví.
llamado así porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Este posee las llaves del ministerio de ángeles, las llaves del evangelio del arrepentimiento y posee las llaves del bautismo para la remisión de los pecados. Bueno, hoy vamos a hablar de semejanzas en los deberes del sacerdocio arónico, que son en la antigüedad y en la actualidad. En la antigüedad enseñaban al pueblo de Israel todos los mandamientos que Jehová le dio a Moisés. Y en la actualidad hay 3 oficios en el sacerdocio arónico, que son presbítero, maestro y diácono. El diácono debe ayudar en estos deberes al maestro y al presbítero. El maestro debe velar por los miembros y estar con ellos y fortalecerlos. El presbítero debe predicar, enseñar, exponer y exhortar. Y en la antigüedad usaban vestimenta especial para honra y hermosura al ministrar. Y en la actualidad, pues hacemos lo mismo. Usamos una vestimenta apropiada, modesta y limpia para mostrar respeto y reverencia al ministrar. Y ahora en la antigüedad ministraban al pueblo de Israel en sus ofrendas por el pecado, lo cual simboliza la expiación de Jesucristo. Y en la actualidad ministran a los miembros a renovar sus convenios a través de la preparación, bendición y repartición de la Santa Cena, la cual simboliza la expiación de Jesucristo. Una de las misiones más importantes que tuvo Juan el Bautista en la tierra fue bautizar a Jesucristo. Recordemos que Juan el Bautista tenía el sacerdocio arónico y él bautizó a Jesucristo, quien tenía el sacerdocio de Melquisedec. Con esto aprendemos cuál es la importancia del sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico preparó la vía para el sacerdocio de Melquisedec. Jovencitos, ustedes actualmente tienen el sacerdocio arónico y ustedes son responsables de preparar su propia vía, así como preparar la vía de muchos de los demás para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Con esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, muy posiblemente en la vida de alguno de ustedes, Satanás estará trabajando para ponerles un velo de oscuridad, el cual les hará creer que está bien descansar en este tiempo, que no es necesario hacer uso del sacerdocio arónico. Jovencitos, yo les quiero hacer una invitación, y es la siguiente. No guarden el sacerdocio arónico junto con su camisa y su corbata en un closet o en el armario, porque este es el tiempo donde ustedes tienen que prepararse y empezar a desarrollar esa vía para ustedes y para los demás. Ustedes son una generación sagrada y son una generación escogida, y Satanás intenta que eso sagrado empiece a perderse. Así que ustedes tienen esa responsabilidad. Cuando Juan el Bautista apareció a José Smith, él le prometió que el sacerdocio arónico jamás sería quitado de la tierra. Este momento por el cual estamos pasando no tiene que determinar esa situación. No tiene que impedir que el sacerdocio arónico se retire de los cielos y de la tierra. El sacerdocio arónico, jóvenes, existe. El sacerdocio arónico actualmente sigue funcionando. Y ustedes y nosotros somos responsables de que ese sacerdocio arónico pueda continuar. Mi invitación es la siguiente: que esta misma noche ustedes puedan preguntarle al Padre, a través de una oración, ¿cómo puedo magnificar mi sacerdocio durante este tiempo? Yo les prometo, jóvenes, que el Padre les va a bendecir. El Padre les va a dar esas oportunidades de poder servir con este sacerdocio arónico. No cedan a las tentaciones de Satanás. Lean sus escrituras. Sigan fortaleciéndose con el desarrollo personal. Y les invito a que puedan bendecir sus familias. El Padre les ama y les tiene preparado algo muy sagrado y especial para ustedes. Busquen la luz y la revelación en su vida. Estoy agradecido por mi Padre Celestial por darme la bendición de darme el sacerdocio arónico, porque gracias a esto he podido magnificar mi sacerdocio arónico y así poder repartir los sacramentos en mi hogar y en mi familia. Y otras formas de magnificar mi sacerdocio es trabajando en mi desarrollo personal y me he puesto metas para así hacer mi propio desarrollo personal en familia, y gracias a esto he podido magnificar mi sacerdocio. Jóvenes de la estaca, les quiero compartir mi testimonio de magnificar mi sacerdocio arónico, porque gracias a magnificar mi sacerdocio arónico no he perdido la fe en Jesucristo el Salvador, porque en este tiempo de cuarentena, de no salir, de no ir a la capilla,
más de uno ya habrá perdido una parte de su fe al Salvador. Y quisiera invitarlos a orar y a leer las Escrituras para así seguir teniendo fe en Jesucristo. Como ya hemos escuchado, el sacerdocio es muy importante. Recordemos, se confiere a los varones dignos de la Iglesia. Dirigen la administración de las ordenanzas y la predicación del Evangelio. Un papel muy importante en la organización de la Iglesia son los padres de familia. Sí, tú, papá y mamá, quienes tienen la responsabilidad del bienestar espiritual y física de sus hijos. Como padres, deben de tener una gran comunicación con sus hijos. Con ello, saber y conocer sus inquietudes, intereses y compartir sus metas y proyectos. Otra gran responsabilidad es la de ayudar para la preparación de la ordenación al sacerdocio arónico o el de Melquisedec, la importancia de la investidura del templo, la motivación y responsabilidad del servicio misional. Todo ello no lo fomentarán solos. Tendrá que ser un trabajo de equipo con los líderes del barrio, quienes deberán de apoyar para la preparación adecuada del hermano de hombres jóvenes. Es importante conocer a los niños y jóvenes, saber en qué meta estén trabajando, con la finalidad de apoyarles, sugerirles y guiarles lo mejor posible, identificar sus talentos y brindarles las herramientas para poder desarrollarles. Con ello, compartir sus conocimientos con la membresía de la unidad a la que pertenezcan. Algo que debemos guiar con mucha importancia es la fortaleza de la fe y el confiar en el Espíritu Santo. Esto les invitará a ser como el Salvador y seguir su camino. Finalmente, a ustedes, papá y mamá, ejemplo de tu hijo, en esta próxima conmemoración del sacerdocio arónico, brinden todo el apoyo para que este joven, hoy que es sensible al aprendizaje, logre fortalecerse con la asistencia a seminario, actividades para jóvenes, reuniones de consejo, participación en la Santa Cena, contribución en los retos de Facebook y el vivir el Evangelio. Todo esto de manera constante y permanente, para que en su momento llegue a ser un gran líder. Papá, mamá, te invito a ser un pilar fundamental en la preparación de este hombre joven, que hoy se enorgullece en llamarles padres. Después de haber escuchado al hermano Fabián, me gustaría compartir mi testimonio de cómo mis padres han influido en mi vida. Antes de ser miembro de la iglesia, mi madre me trató de explicar el Evangelio, y gracias a ello tuve un testimonio para poder ser miembro de la iglesia. Después de que me bautizaran, tenían varias preguntas de qué debía hacer, qué no debía hacer, y mis padres me guiaron durante ese tiempo y me mostraron de la forma adecuada cómo me debía de comportar. A la edad de 12 años tuve el gran privilegio de ser poseedor del sacerdocio arónico y ser diácono. Igual surgieron muchísimas más preguntas porque era mayor responsabilidad y era hacer más cosas. En ese tiempo mi padre era segundo consejero de hombres jóvenes y me ayudó instruyéndome y ayudándome a ser un mejor joven. Sucediendo, cuando me volví con maestro, no sabía muy bien qué es lo que debía hacer. Entonces mi madre me enseñó que debía de orar bastante para recibir revelación y debería de seguir los convenios para ser un joven digno. En ese instante pude recibir bastante revelación al punto que pude llegar a ser presidente de maestros, y fue algo que me hizo bastante feliz porque me sentía como que estaba haciendo las cosas correctas y sentía la necesidad que debía de guiar a los demás jóvenes hacia el camino correcto, como mis padres lo hicieron conmigo. Hasta el momento mis padres me han siguiendo guiando y me han enseñado a amar a Dios, pero también temerle, a el gran poder que tiene ser un poseedor del sacerdocio, y he estado tratando de magnificar mi sacerdocio. Sé que no soy un joven perfecto, pero me trato
a futuro, para ser en futuro un gran misionero. Y ahora les quiero dejar esta pregunta a ustedes, hermanos. ¿Ustedes creen que han sido un ejemplo para sus hijos? Este mensaje va dirigido principalmente a los líderes como obispo, presidentes de quórum y consejeros. Quisiera decirles que ustedes son el ejemplo para nosotros los jóvenes. Ustedes están encargados de enseñarnos la responsabilidad de tener un poder tan grande como el sacerdocio arónico, un poder que el Señor nos ha confiado a sus jóvenes discípulos. Algo lo que puedo asemejar esto es el pueblo del rey Noé. El rey Noé, a pesar de ser líder, no fue obediente a los mandamientos del Señor, llevando a muchos de su pueblo a la iniquidad. En cambio, Alma y Abinadí se esforzaron en enseñarle el evangelio al pueblo y llevarlos por el camino correcto. Lo que quiero decir es que ustedes como líderes tienen que seguir los mandamientos del Señor, seguir el ejemplo del Salvador para llevar a los jóvenes al camino correcto, para llevarlos a ser mejores cada día, para que nosotros entendamos la responsabilidad y la gran obra que el Padre tiene para nosotros. Les testifico que como líderes, una gran ayuda es el poder escuchar al Espíritu Santo. En lo personal, a mí me ha servido para dirigir de una manera correcta a los miembros de mi quórum. Y yo he visto a muchos de mis líderes, al obispo, al presidente de hombres jóvenes, que escuchan al Espíritu para obtener la revelación necesaria, para que nosotros consigamos lo correcto. A ustedes, jóvenes poseedores del sacerdocio arónico, ruego que al servir con sus hermanos de más edad, oigan la voz del Señor diciéndoles: bendito eres porque harás grandes cosas. He aquí, fuiste enviado, como lo fue Juan, a fin de preparar la vía delante de mí. En el nombre de Jesucristo. Amén.